Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. ¿Te han contado en tu familia? Antes teníamos un montón de tierras, pero las perdimos y ahora vivimos acá en Lima, en un cono o en una zona rural. Esta historia es una historia que se repite en muchas familias, y es que muy probablemente, tu familia tiene una memoria de una época de gloria que cayó después de un acontecimiento trágico, y esta probabilidad puede elevarse a otra que estoy seguro que te va a llamar la atención. Es muy probable que quizás seas descendiente de la nobleza incaica. Yo soy Merlin, atrás de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y actualmente mis gatos monárquicos Félix y Toshi, y esta es la biblioteca de Merlin explicándote, eres un noble incaico probablemente y no te lo han contado. A ver, primero vamos a hacer un poco de historia, pero mencionando algunas fuentes. El primer libro que quisiera que tengas en cuenta para poder ver el antecedente más lejano es Las etnias en el Imperio de los Incas de Valdemar Espinosa, que hace una radiografía completa de los pueblos que habían estado bajo el sometimiento inca durante su expansión. Y para hablar acerca de nobleza indígena vamos a ver dos libros importantísimos. El primero es Los Incas Republicanos de Ronald Edward Haxman, y el segundo es uno muy actual, El Rostro de la Fe, dos ensayos sobre la religiosidad andina del doctor antropólogo Luis Millones. Esta es una reedición, por lo que invito a que la puedan llevar. Obviamente no son los únicos textos que hablan acerca de nobleza indígena, pero para fines de este video los vamos a utilizar. Primero lo primero, Merlin, ¿qué sucedió cuando llegaron los españoles al Perú? ¿Qué sucedieron con los nobles indígenas que anteriormente habían estado con el Inca y ahora pues se han partido? Pues resulta que muchos de estos nobles decidieron jugar a favor de los españoles. Ahora, hay que tener acá algo en cuenta, y estoy seguro que quizá a muchos les puede joder un poco lo que voy a decir. Merlin, eso es traición al Perú, ¿cómo se van a voltear a favor de los españoles? Tengan en cuenta que cuando se utiliza este argumento se suele pensar el Perú como que ha existido atemporalmente desde las épocas de Caral, y tengan en cuenta también que para esta época muchos de estos nobles no estaban de acuerdo con la unión con los incas, por lo que ver la oportunidad de separarse de ellos era pues una oportunidad que no se podía rechazar, era una oportunidad muy tentable, era una oportunidad de gran tentación, así que técnicamente no hay traición a la patria allí porque sencillamente la patria como tal todavía no existe. Lo que existe es una situación de acomodo muy común dentro de los procesos de conquista en la que las élites se acomodan al nuevo régimen para no perder privilegios. Eso ha sucedido desde la época incaica, sucede durante la época de la conquista, y si podemos ver nuestras élites actuales vamos a ver cómo están más cercanos a Europa o Estados Unidos que al mismísimo Perú. Quien terminó de hacer toda esta labor de uniformidad social y política va a ser el virrey Francisco de Toledo, ya que le va a dar forma al virreinato y va a arreglar este problema del poder, dando un poder local justamente a estos nobles que ya se habían alineado con la época española. Nuevamente el discurso que se manejaba aquí era que con el régimen español iban a estar mucho mejor que con el régimen incaico, el cual se le calificaba de tirano, y razón tampoco le faltaba. A ver, en el libro de Millones hay una aclaración interesante con respecto a la incorporación de la nobleza indígena con la nobleza española. Lo que hacen los españoles es intentan crear el relato de que los nobles son iguales en el poder, ojo, iguales a los españoles, y esto lo hacen por medio del arte. Por ejemplo, está la famosa tabla de Alonso de la Cueva Ponce de León, en la que representa una suerte de línea dinástica de los reyes incas con las autoridades españolas. Nuevamente, esta es una jugada casi de propaganda. Y obviamente la nobleza indígena, que ya viendo cómo se manejan las cosas en el nuevo régimen, deciden acomodarse a ello. Eso no quita que si haya habido casos de nobles que se han rebelado frente al nuevo régimen. Ese es algo que también hay que dejar muy en claro. Está quizás el caso más famoso de Manco Inca. Pero para mayores casos, insisto, deben revisar el libro, porque desromantiza esta idea de que todo se acomoda en una suerte de organismo integral, puro y próspero, porque definitivamente las cosas iban a ir mejor. Y las cosas en la historia nunca son así, no son ideales ni tampoco son totalmente fatales, son humanas. Ahora, los nobles también van a jugar su propio partido, pues van a solicitar a la corona española sus títulos nobiliarios porque decían que descendían de panacas reales. Ojo, esto no siempre era cierto. Podían haber algunos caciques que sí descendían de nobleza indígena como tal, pero habían otros que simplemente eran autoridades locales pero querían recibir el título de noble. Obviamente esto tiene un plus social. También solicitaba que se les llame incas, y obviamente en sus retratos vestían al estilo europeo.
Todo esto es dentro de un proceso de acomodo en el poder y validación del conquistador hacia el conquistado. Sin embargo, las cosas se van a ir al joraca cuando llegue el año 1780. Tío Mewin, ¿qué pasó en ese año y en qué momento entro yo con mi familia? Pues resulta que en 1780 ocurre la rebelión de Túpac Amaru II, la rebelión más grande en tierras del virreinato que hizo temblar la corona. Después de la gran rebelión de Túpac Amaru comenzó un periodo de persecución de los símbolos incaicos. Lo que anteriormente era una suerte de rememoranza de tiempos incaicos en los cuales uno podía estar orgulloso de su vestimenta, orgulloso de su pasado, ahora ya no, era peligroso. ¿Y por qué era peligroso? Porque te podía dar más material para encabezar una revolución y los españoles no iban a permitir que suceda eso nuevamente. De hecho, los españoles habían pensado tan bien en la reproducción del poder indígena como una suerte de aliados eternos hasta la rebelión de Túpac Amaru, que hasta existían colegios de curacas. En estos colegios de curacas, que eran manejados justamente por los jesuitas, la educación era en torno a reproducir el poder con los hijos posteriores. Ahora, esta situación podemos extrapolarla a varias partes del Perú. Una nobleza indígena que comienza ya a ser vista de manera sospechosa ante un probable escenario de levantamiento. Tío Mewin, pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? De hecho, al Chimo Cápac, que era la autoridad chimú, se le intentó ligar a la cultura española para poder asociar el imaginario norteño a esta línea de reyes en el Perú. Ahora, pese a lo sucedido con Túpac Amaru, en el siglo XIX va a ocurrir algo interesante. España va a ser invadida por Francia en la era napoleónica y el resultado es que en España se van a dar estas famosas Cortes de Cádiz, un experimento liberal de sufragismo en la que aquí van a participar también los nobles indígenas. De hecho, está el famoso Dionisio Tupayupanqui, quien va a ir en representación indígena para solicitar algunos elementos, como por ejemplo la abolición del tributo indígena. Pero ¿esto qué tiene que ver, tío Mewin? Que con esto el poder local, el poder regional, que ya había sido mirado con sospecha desde la época de Túpac Amaru, vuelve a entrar en el ojo público. O sea, los nobles vuelven a tener una especie de realce de su figura y realce de su autoridad frente al resto. De hecho, las Cortes de Cádiz va a ser un efecto interesante porque va a vincular a la nobleza indígena con los criollos. Y si haces un poquito de memoria, esto está en el año 1812-1814, ya faltan pocos años para el inicio de la independencia. Y la independencia es una independencia criolla. Y si llegan los criollos al poder, va a haber una relación curiosa entre la nobleza indígena, que ya está de capa caída, con los criollos, que van a ser la nueva clase dominante. Ahora, ¿dónde se va toda la shit? Cuando llega el año de Simón Bolívar en el Perú. Porque Simón Bolívar va a anular los títulos nobiliarios. La anulación de los títulos nobiliarios va a obligar a la nobleza indígena a buscar formas de poder sobrevivir, ya que la anulación de su título nobiliario no incluía la anulación de su patrimonio. Podían seguir teniendo propiedades, pero ya no iban a ser tratados por nobles. Esto los va a obligar a buscar otros espacios en los cuales se van a desarrollar. Para 1857, por ejemplo, se van a restaurar los municipios, las municipalidades, en la que las autoridades, ahora que van a ser por elección, adivinen quiénes eran. Pues la gente que todo el mundo había visto ya en el poder. Los nobles indígenas, que ya estamos en años republicanos, ya no son nobles, pero siguen manteniendo una figura de poder frente al resto. Por eso es que muchos de ellos van a pasar a ser alcaldes o figuras públicas de la política regional. Ahora, vamos a tomar un caso particular, que es el caso cusqueño. Nuevamente, todo esto podemos extrapolarlo a otras partes del Perú, pero en el caso cusqueño, que es el caso que se toma con el libro Los Incas Republicanos, se narra cómo la élite de nobleza indígena termina perdiendo su estatus y sus posesiones y comienzan a hacer el papel de un ciudadano común y corriente. Resulta que a fines del siglo XIX en el Cusco pasó una cosa terrible. Hubo una baja poblacional, una baja de los mercados y obviamente una crisis económica. Esta gran crisis económica había terminado por fulminar lo poco que quedaba del rezago de nobleza. ¿En qué sentido? Que si antes te validaba tus riquezas y tu título nobiliario, Bolívar ya te había quitado tu título nobiliario y ahora la crisis te va a quitar tus riquezas. Y en efecto, muchos nobles van a comenzar a vender sus propiedades y también van a comenzar a vender sus tierras. Y estas personas, desposeídas de ello, al poner a la venta van a tener nuevos clientes, como por ejemplo los criollos, quienes van a pasar a tener estas propiedades, o también extranjeros, quienes con gran capital van a poder adquirir estas propiedades y van a ser los nuevos dueños de las grandes tierras. Acá podríamos
vamos a encontrar un origen de algunas haciendas que son manejadas por extranjeros y tú dirás, tío Mewin, ¿en qué momento esta hacienda que está en mi pueblito tiene como dueño un personaje de apellido alemán? Bueno, ya sabes por dónde viene el hilo. Algunos criollos también se van a vincular a ello, a la posesión de las tierras. Por ahí podríamos también encontrar los inicios del famoso gamonal. Por otro lado, también la República se encargó de aniquilar la idea del noble, y no solamente con Bolívar, sino que con la élite dirigente del Perú, que van a ser básicamente militares y exportadores. Van a ver al indígena como una suerte de masa amorfa. No va a haber la consideración que había anteriormente ni en la época incaica. Ojo, con eso tampoco estoy diciendo que en las épocas de los españoles hayan estado mejor, es una cuestión de percepción, ya que van a decir, oye, esta clase indígena no tiene dirigencia, no tiene estructura, porque va a ser, bueno, el prejuicio de la época, son personas sin educación y por lo tanto son personas que están en un estado de subdesarrollo, cuando realmente sí había una suerte de organización que incluía títulos nobiliarios muy antiguos. Ahora, no solamente estamos hablando que esto fue totalmente masivo, si bien es cierto esto ocurrió en todo el Perú, pero ocurrió en una suerte de procesos desiguales. Hay algunos lugares que sí conservan, incluso hasta el día de hoy, sus títulos nobiliarios, o por decir de alguna manera, una memoria nobiliaria, solamente que muchos de ellos no lo saben. Por ejemplo, en los barrios de San Jerónimo y San Sebastián en el Cusco, aún sobreviven personas que descienden desde los mismísimos incas, estamos hablando del Inca Huiracocha, Yaguaruaca, Huáscar, etc. Y que terminan siendo hasta incluso personajes de consulta popular, ya que tienen algunas costumbres del estilo Ayllu, vinculaciones por endogamia y representación frente al poder general. Para finalizar, como ya te dije, en muchos casos estos nuevos ricos que compraron las tierras de los nobles van a ser como que la nueva casta de poder. En otros se van a vender parcialmente y las familias van a tener pequeños pedazos territoriales, pero aún recordando ese pasado glorioso de haber sido noble indígena. Donde la cosa ya pudo haber terminado de irse al tacho es con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, porque aquí lo que va a haber es una requisa de estas tierras para hacer el programa de reforma agraria, y muchas familias lo que van a terminar haciendo es irse a otro lado a buscar una vida mejor, como por ejemplo Lima, que era el punto principal para la migración desde el siglo XIX. Y es allí donde probablemente llega ya la memoria de tu familia. Hijito, nosotros, tu bisabuelo tenía unos territorios inmensos. Hijito, tu abuelo tenía una chacra gigantesca. Cientos de personas trabajaban para nosotros. Bueno, ahora ya sabes de dónde pudo haber venido, qué pudiste haber sido, y bueno, la chamba ahora la tienes tú. Revisa tu árbol familiar, revisa las historias de la familia y te puedes llevar una gran sorpresa para que la próxima vez cuando vayas con tus amigos les digas, díganme su majestad.